¿Qué hice? Muy buenas noches, querida audiencia. Es para mí un placer, como parte del Grupo Menarini, en esta ocasión nuevamente acompañarles con un tema tan importante como son las hepatitis B y C, enfermedades silenciosas. Es un tema sumamente importante, un tema en el cual tenemos que conocer más, un tema en el que nos interesa que la población conozca más acerca de ello. Y es por ello que el día de hoy tengo el honor de estar acompañada por el doctor Alexander Cordero Jiménez. El doctor Alexander Cordero es médico y cirujano, gastroenterólogo y endoscopista de la Universidad de Costa Rica. Él es máster en hepatología de la Universidad de Alcalá y actualmente es coordinador del servicio de gastroenterología del Hospital Tony Facio de Costa Rica. Un gusto, doctor Cordero. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Un placer estar acá, poder dirigirnos ojalá, a la mayor cantidad de gente posible. Es un tema muy interesante, muy siempre actual y tanto personal de salud como las personas en general deben conocer acerca de este tema. Así es, doctor. Y debido a ello, la verdad es que en varias ocasiones nosotros hemos hablado de los diferentes tipos de hepatitis virales que existen a nivel mundial y de la importancia de conocer cuáles son las principales vías de transmisión de las mismas. ¿Podría usted darnos un breve resumen al respecto, doctor? Claro, es un buen punto de inicio. Existen varios tipos de enfermedades virales que tienen ese especial trofismo, un especial gusto por el hígado. Tenemos la hepatitis A, la hepatitis B, hepatitis C y la hepatitis E. El virus A es un virus que tiene sus características moleculares especiales y diferentes a la de los demás. Su modo de transmisión es un modo fecal oral, o ano, mano, boca, como llamamos acá en varias partes de Centroamérica. Tiene que ver con condiciones de salubridad baja, condiciones de hacinamiento, sitios como instituciones donde las personas están institucionalizadas principalmente y que las medidas de higiene sean limitadas, ¿verdad? Como en las cárceles, en las instituciones mentales. Y también algo muy importante cuando se tienen relaciones sexuales que involucran prácticas que llevan a contaminarse con heces. El virus B es un virus cuya forma de transmisión es un poquito más compleja, es un virus diferente, ¿verdad? Las principales formas de transmisión es el contacto sexual con una persona que utiliza drogas de uso intravenoso, para las cuales tiene que vulnerar su piel, la perinatal, ¿verdad? De madre a hijo, horizontal entre niños de jardines escolares, de escuelas, de guarderías, que tienen heridas abiertas y dejan manchitas de sangre en alguna parte por donde pasaron, y más adelante llega otro niño con otra herida abierta y se contamina de esa manera. ¿Esto por qué? Porque el virus B tiene la capacidad de permanecer mucho tiempo, viable mucho tiempo fuera del cuerpo humano. Su víctima es el hígado del cuerpo humano principalmente, que es lo que nos atañe, ¿verdad? Y logra pasar mucho tiempo fuera del cuerpo. Transfusiones sanguíneas, transmisión nosocomial o en instituciones de cuidados de salud también por accidentes con agujas, por accidentes con instrumental médico o instrumental en general, que provoca alteraciones en la continuidad de la piel o heridas. Transfusiones principalmente antes de los 80s en nuestros países centroamericanos, ya a partir de los cuales de estos años ya empezaron a tamizarse todas las sangres que se usaban para transfusiones. El trasplante, todo tipo de trasplante que lleva migración de un tejido a otro,
tejidos de un ser humano a otro ser humano o de un cadáver a un ser humano. Ahora, en cuanto a lo que es el virus C, también la vía sexual, principalmente y aquí sí tienen una importante consideración cuando se tienen relaciones sexuales con alguien que abusa de drogas subcutáneas, perinatal también, heridas sangrantes, transfusiones, piercings, tatuajes hechos con instrumentos no higiénicos, cuando no se ha cambiado bien las agujas o se han sustituido las agujas entre un cliente y otro. En la literatura menciona incluso como factor de riesgo si has pasado más de 3 días en un reclusorio, en una cárcel, cuando se han colocado infusiones de inmunoglobulina y en unidades de hemodiálisis. También tanto el paciente que recibe la hemodiálisis como los trabajadores de la salud que conviven con esta persona y que tienen que estar manipulando equipos, agujas, catéteres largos, puntiagudos, punzocortantes en general. Y también la literatura menciona algo que sigue llamando la atención, como los sacrificios religiosos, ¿verdad? Donde se manipula sangre y que podría venir contaminada, pero no es despreciable mencionarlo. En cuanto al virus E, también es importante mencionar la zoonosis o la capacidad que tiene el ser humano de infectarse de un animal contaminado. Principalmente ocurre con el virus E. También transmisión vertical, y cada una tiene sus formas de presentación clínica. Doctor, la verdad es que es muy interesante lo que nos comenta, ¿verdad? Sobre todo el hecho de que muchas de las diferentes tipos de hepatitis tienen bastantes síntomas en común, ¿verdad? ¿Cuáles son los que usted pudiera comentar que son los síntomas en común entre las hepatitis B y C, que conocemos pues que son las que más cronifican en los pacientes? Claro, e incluso algunos se comparten con la A, con la E, incluso con otras formas de hepatitis que no son virales. Bueno, pero importantemente cuando se presenta, porque hacia allá vamos, ¿verdad? Cuando tenemos algún síntoma, los síntomas podrían ser fatiga o cansancio. Podría experimentar el paciente o la persona que lo padece fiebre o escalofríos también, como esa sensación de incomodidad, de malestar, de dolor abdominal nosotros llamamos en el hipocondrio derecho, pero en realidad es debajo de la costilla derecha, ese dolorcito ahí también. Puede haber lesiones en la piel, en algunas partes, en los glúteos, en las piernas, en los pliegues, en las zonas descubiertas al sol o no. Náuseas, coloración o pigmentación amarillenta de la piel, pero cuando está así bien florido el cuadro, ¿verdad? Cuando prácticamente el paciente se presenta donde nosotros y nos dice tengo hepatitis, ¿verdad? Pero no es lo más común, lamentablemente no es como se nos presentan siempre nuestros pacientes. Y efectivamente, sí, los más afectados son los de B y C. Doctor, y justamente ahorita acaba de tocar un tema importantísimo. Y usted menciona, estos síntomas son cuando el paciente pues llega a la consulta, cuando el cuadro está florido. Quiere decir que es posible, siguiendo el título pues del Facebook Live, que es enfermedades silenciosas, quiere decir que hay fases de esta enfermedad en los que yo pudiera estar contagiada, ya sea de hepatitis B y C, y no presentar ningún síntoma. Claro, precisamente esa es la importancia de esta actividad, de que tanto personal de salud, que ojalá se nos conecten bastantes, como la población en general debe estar atenta, porque hay cosas que ni siquiera sospechamos, por las que estamos atravesando, algunas enfermedades crónicas o algunos hallazgos que hemos tenido y que terminan siendo efectivamente una infección por virus B o C. Muy importantemente, que no mencioné antes en el resumen, es los tiempos de incubación de estas enfermedades. Para el virus A, hasta 4 semanas. Hasta 4 semanas. Y el que presenta algo nos puede llevar hasta un mes presentar
alguno de los síntomas que mencioné o no presentar ninguno. En el caso del virus A se presenta subclínico, o sea que no nos damos cuenta de nada, el paciente simplemente se enfermó y pasó sin novedad, nada pasó. El paciente que sí tiene o tiene síntomas muy, muy vagos que pasan hasta por un resfriadito, por una diarreíta y se quitan solos. Y tenemos el cuadro ya francamente de colestasis cuando el paciente viene amarillo o verdoso, ¿verdad? Prácticamente primero en los ojos y después en la piel. Para el virus B, muy importante el tiempo de incubación, ¿verdad? De 1 a 4 meses más o menos, o sea, estamos hablando de un montón de tiempo. Y de todas las formas estas que les cuento, de cómo se puede uno contagiar, casi nunca logramos determinar cómo se contagió. Es dificilísimo en la práctica clínica entender y preguntar, si averiguar, si le decís al paciente, tratar de esculcar hasta en sus cuestiones más íntimas, pero muy difícil logramos determinar dónde fue que se contagió, más que el periodo de incubación es muy largo. Y como les digo, el virus B puede ser subclínico con síntomas muy, 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 muy leves, apenas cansancio, debilidad, algún mareíto, tal vez náuseas, hay que decir mucho. Está el paciente que no hace ningún síntoma de ningún tipo, nada, ni una sola molestia, tuvo la exposición, se contaminó, pasaron los días, las semanas, los meses y nada pasó. Incluso pueden pasar los años y no te diste cuenta que estabas infectado con un virus B. Perdón. Y también pues la presentación más terrible de todas, que es la que nos asusta más, que es la presentación fulminante en el virus B, que esa sí es muy, muy, muy aparatosa, muy terrible, y eso sí hay que abordarlo en un centro hospitalario. En el virus C, la incubación va todavía más allá de 2 semanas, cortísimo, hasta 6 meses. Todavía más difícil darse cuenta, pues si el paciente tiene la sinceridad y te dice, sí, doctor, yo uso agujas, y yo me hice un tatuaje hace un par de semanas o hace 2 meses, y se lo hizo en un lugar que ya conoces que no tiene prácticas higiénicas, etcétera, pues ya ahí empiezan a sonar las alertas y a encenderse los bombillos rojos, ¿verdad? Pero nos cuesta muchísimo. La procedencia tiene mucho que nos ayuda, ¿verdad? Cuando tenemos gente de poblaciones muy, muy, de donde claramente están identificados los brotes de estas, o la alta prevalencia de estas enfermedades. Tuvo la exposición, tuvo la contaminación, ahí anda positivo con su virus C todo el tiempo, pasan los años y nadie se dio cuenta. Y si tiene suerte, hubo que operarlo para algo, o tuvo un accidente y le hicieron algunos examencitos y salió ahí el virus C. Aunque ahorita quisiera que tocáramos ese tema, ¿verdad? Porque el virus C, incluso se aparece, la primera manifestación podría ser la misma enfermedad avanzada, o un tumor de hígado, ¿verdad? Que nos dicen tumor de hígado, empezamos a tamizar y hacer el estudio de causa de todas estas, de lo que pudo haber enfermado a este paciente, y nos dimos cuenta que era un virus C. Qué doloroso, porque pudimos haberlo abordado mucho antes y no hubiéramos llegado a esa condición. Y precisamente pensando en que la mayoría de personas contagiadas no pudieran presentar síntomas, sino hasta una etapa muy avanzada de las enfermedades, sobre todo de hepatitis B y C, ¿qué es lo que usted recomendaría hacer para saber si realmente estoy contagiado o no? ¿Verdad? Tomando en cuenta que son las que más evolución crónica tiene y tomando en cuenta que tienen complicaciones a largo plazo, ¿verdad? Que usted nos las va a mencionar cuáles serían las más terribles, como bien dice, ¿verdad? Sí, en lo que me gustaría a mí, y con lo que sueño y con lo que he trabajado hace tiempo que estoy acá en esta institución, es hacer tamizajes masivos, hacer tamizajes de grupos grandes, de grupos de riesgo, de grupos de unidades de hemodiálisis, personas que trabajan en laboratorios, personas relacionadas, personal de salud relacionado de sangre. con la manipulación de enfermos.
bancos de sangre, las cárceles. Por ahí hay un proyecto que queremos echar a andar en una cárcel local, para poder hacer, pero eso es lo ideal, ¿verdad? Los programas de tamizaje a grandes grupos es lo ideal, es hacia lo que tratamos si queremos eliminar estas enfermedades para los años venideros. Pero mientras eso llega, en algunos de nuestros países, espero y ojalá creo que en todos, a la mujer embarazada se le tamiza desde que se le detecta o desde que se hace el diagnóstico de embarazo. Tiene su laboratorio, bueno, tiene su amenorrea, o sea, se le va la menstruación a la señora, y en ese momento se hace el diagnóstico apropiado, ¿verdad? Mediante el laboratorio de su embarazo, y es el momento de empezar a hacer estudios. No solamente hacerle detección de grupo de RH, del hemograma, de HIV, etcétera, sino virus B y virus C. Estuve viendo al principio cuando vine a este hospital que solamente se les hacía HIV, a pesar de que hay una norma que indica que debemos realizar todos los VDRL, que también es parte de la norma habitual. Pero entonces empecé a ir a ver pacientes por otras cosas, colestasis del embarazo y otros detalles que me llamaban a ver, y digo, mira qué curioso, no tiene exámenes y ya hospitalizadas, ¿verdad? En el nivel que estoy yo, ya deberían venir del primer nivel de atención, del nivel de atención primaria, con su examen, ya sea positivo o negativo, pero con su examen realizado. Entonces, en caso de embarazadas, ahora sí le estamos haciendo a todas nuestras embarazadas en esta región detección de virus B, virus C. Okay. Y HIV, por supuesto. Y también lo que podríamos hacer como usuarios, como personas del diario vivir, solicitar en nuestro nivel de atención primaria, solicitar el examen de hepatitis B, hepatitis C. Todos en algún momento he tenido amistades, conocidos, pacientes en general que los estoy conociendo en la primera consulta. Doctor, es que a mí me da miedo el HIV, ¿por qué no me manda el examen de HIV? Mira, pues solo les da miedo el HIV. No les da miedo, ¿verdad? Alguna exposición habrán tenido, ¿verdad? Pero no les da miedo el virus B, el virus C y los que acompañan a estos, que hay otro montón, ¿verdad? Hay otro montón de virus hepatotropos o virus que les gusta mucho el hígado, que hay que detectar también, pero bueno, por lo menos estos son los grandes grupos y los que degeneran terriblemente el tejido hepático en enfermedades devastadoras en realidad. Sí. Entonces yo diría, yo diría que solicitemos en nuestro primer nivel de atención los países de Centroamérica donde estamos llegando. Creo que solo Centroamérica, llegamos al Caribe también. Al Caribe. Sí, estamos en Caribe también. Tenemos acceso a estos exámenes, tenemos acceso casi libre a estos exámenes y solicitarlo en nuestras áreas de salud, en nuestros primeros niveles de atención. Nuestro médico de barrio, les digo yo, en todos los barrios acá, por lo menos en Costa Rica, tenemos un médico. Entonces él es el llamado a hacer esa primera detección. Atención primaria, le diríamos nosotros acá. Sí, doctor. Y justo como acaba de decir, la importancia de todas estos poblaciones de riesgo y de estas complicaciones, ¿verdad? Como son el hepatocarcinoma, por un lado, cirrosis, ¿verdad? Porque tenemos una infinidad de personas que a veces fallecen con diagnóstico de cirrosis sin ser cirrosis alcohólica, ¿verdad? Y es bien importante. Y es precisamente, como decía usted, por el no tamizaje de estas poblaciones, los que nacimos antes de los 80s, por ahí, en esas épocas, ¿verdad? Deberíamos por lo menos una vez en la vida hacernos un tamizaje, una prueba, como dice usted, si yo tengo miedo de VIH, ahí va junto B y C y no hay problema, ¿verdad? Entonces, doctor, pregunta, ¿y qué podemos hacer para que ese daño al hígado no evolucione? ¿Hay cura para esto, para B y C? ¿Existe? Por dicha nuestra, revisando literatura, pues no sé, todavía guardo algunos libros de la época en que se usaban los libros, ¿verdad? Y revisando, todavía en nuestros libros antiguos se hablaba de medicamentos de antaño, ¿verdad? Como por dicha ahora es el interferón y la amibudina, que eran medicinas que muchos ciudadanos usaron. Por ahí tengo un par de pacientes todavía que utilizaron eso, pero ahora
la ciencia ha dado pasos gigantes, ¿verdad? Y también con el paso del tiempo. Y para el virus C tenemos cura, tenemos tratamientos súper eficientes que le llegan a todos los tipos, ¿verdad? Ahora con el COVID todo el mundo se ha vuelto experto en lo que son UCIs, intubaciones, cánulas de alto flujo, y hablar de esto es como hablar de, no sé, de chismear de cualquier cosa, es hablar de UCIs, ya todo el mundo te maneja esos temas, pero entonces hablar de mutaciones genéticas y de variantes genéticas para los virus es también, ya no se nos hace tan extraño. Para el virus C, que tiene tantas variantes, resulta que hay medicamentos súper específicos y súper buenos que pueden curarlo en tratamientos cortos, de pocos y escasos efectos secundarios. Para el virus B tenemos medicamentos también muy de una alta tecnología. Incluso tenemos para pacientes que no toleran una medicación, se puede usar otra. Todavía no tenemos una medicación para el virus B que lo cure definitivamente y que podamos hablar de curación, pero sí podemos hablar de tratamiento y de buenas respuestas a largo plazo, ¿verdad? Que en medicina se conoce como... Y que no dañen más al hígado, ¿verdad? Y que no dañen más al hígado, que es algo muy importante, exacto, ¿verdad? Que tal vez ahora alguien nos pregunte algo al respecto. Algo que no mencioné al principio y que sí me preguntaste fue otras manifestaciones. Qué importante. Podemos estar con una anemia. Dice, yo tengo anemia, dice la gente, y nada más, y no es solo tomar hierro y ácido fólico y nos fuimos, ¿verdad? No, resulta que esa anemia, detrás de esa anemia puede haber un virus B, puede haber un virus C. Detrás de esa anemia, y dependiendo del tipo de anemia, puede haber detrás de un brote que nos está estudiando, un brote, una lesión, unas manchitas en la piel que nos está estudiando el dermatólogo, la dermatóloga, puede haber un virus B, un virus C. Exacto. Personas con artritis, perfectamente podría haber un virus B, un virus C ahí detrás de eso. Enfermedades inmunológicas, como algunas enfermedades de tiroides, la misma diabetes mellitus, asociado a la misma diabetes, podría haber un virus C que dicen, no, solo soy diabético. No, resulta que... Entonces, ¿qué nos dice eso todavía más? Que cuando tenemos un diabético, o si soy diabético, debo decirle a mi doctor, hágame un examencito del virus C, del virus B, a ver cómo anda eso. Sí, doctor. Y precisamente, doctor, mire, la verdad es que este tema da para no hablar 20 minutos ni 25, hablaríamos días del tema. Y precisamente estoy recibiendo preguntas de la audiencia y me gustaría hacérselas por el aras del tiempo, ¿verdad? Claro. Y mencionan, dice, cuando mi hijo nació necesitó recambio de sangre porque nuestra sangre era incompatible. Nos explicó el médico. Él ahora tiene 43 años y padece del hígado. ¿Podría tratarse de alguna hepatitis de las que menciona? Perfectamente. 43 años, estamos hablando de, a ver, si yo tengo 45, sí, estamos 80, hablando para allá. Estamos atrasito de los 80. Perfectamente podría ser. De hecho, tenía yo una pregunta en mi Facebook personal en la mañana de una prima que vivimos lejos, entonces casi solo por Facebook nos hablamos, y ella me dijo, háblate de esto porque parece que ella misma recibió una transfusión hace muchos años. Sí. Y dice, bueno, me gustaría saber si pudo ser, y supe que tuve hepatitis, porque es otra cosa que nos dicen los pacientes. Doctor, yo sé que tuve hepatitis, no sé cuál. Aquí tenemos justo una pregunta de eso. Dice, doctor, si padecía hepatitis de pequeña y nadie supo decirme si fue A, ¿qué puedo hacer para descartar que no haya sido B o C? Con todo el derecho del mundo, con toda la indicación del mundo, ¿verdad? Además de que no debiera haber una razón especial para hacerse una detección de B o C, debería acudir a su médico de atención primaria para solicitar el examen de ambas. No solo una, las dos, como les dije. Virus C, si bien es cierto, es más que todo de consumidores o de abusadores de drogas subcutáneas, ajá, y de uso y de compartir y demás, drogas contaminadas. No sabemos, esa persona con la que se sostuvo una relación íntima, la otra persona también usa drogas, ¿verdad? De ese tipo, entonces me estoy exponiendo. No
Es muy amplio, ¿verdad? En cuando dicen, ¿cómo se transmite? ¡Jue puña! Y cuando le dicen a uno, doctor, ¿qué hago para no contagiar a nadie más? Es tan amplio, Sí. es tan Es amplio un las riesgo, recomendaciones. como usted Claro. dijo, las poblaciones estas que tenemos de riesgo, ¿verdad? Es importantísimo tamizarse. Tenemos otra pregunta por acá, doctor. Dice, es decir, dice, que aunque no haya tenido ojos o piel amarilla, esa orina oscura o heces claras, pudiera correr el riesgo de padecer hepatitis B o C, ya que trabajo en una clínica médica como ayudante y jamás me he hecho la prueba. ¿Ves lo que te decía? Definitivamente, definitivamente es tan silencioso como eso. Es muy doloroso en la práctica clínica ver un paciente mayor, 60, 50, maduro, no es mayor, maduro, son personas jóvenes todavía, pero son maduros y te llegan ya con la cirrosis establecida, ¿verdad? Con la hepatopatía crónica avanzada, incluso con episodios ya de alguna complicación, y le haces los estudios de causa y puña, y sale un virus B, un virus C, y uno fue puña, qué lástima, esto se pudo haber curado, se pudo haber controlado en el caso del virus B, hace años se pudo haber curado como el virus C, y es doloroso verlos, o hacer la fuercita para un trasplante, ¿verdad? Que todavía en nuestros países está, Bueno, como aquí decimos no se así, en el hace cola del todavía. veneno. Sí, todavía cuesta. Costa Rica sí está dando ahorita pasos agigantados en trasplante, pero todavía sé que nos falta porque nuestro volumen de pacientes enfermos con cirrosis es mucho mayor que la capacidad que tenemos para trasplantar. Pero ahí vamos para adelante y entre todos vamos a sacar el trabajo. Claro, doctor. Y la audiencia ha estado bien activa, doctor. Tengo otra pregunta. Dice, entonces, doctor, ¿el virus B y C son más contagiosos que el VIH? Uña, es una buena pregunta, ¿verdad? Es muy parecido, pero sabemos que el VIH es estrictamente sexual, ¿verdad? Contacto íntimo, con una persona contaminada. Tiene que haber varios fenómenos y deficiencias inmunológicas en uno para que se desarrolle, pero el virus B y C, sí, yo podría decir que son más contagiosos, sí, sí, totalmente oportuna la pregunta, son más contagiosos. Como te digo, un infectado con virus B o C puede andar una cortadita, no se da cuenta, se agarra de un tubo del autobús, se baja, luego más tarde se agarra en la estación del autobús el billete lleva alguna manchita de sangre, otra persona con otra cortadita lo asume. Igual tiene que pasar un montón de situaciones inmunológicas y de deficiencias para que se dé, pero se puede dar, se puede dar. Doctor, y dicen también, si hace años alguien se hizo tatuajes, ¿cómo puede descartar que no tenga alguna de estas enfermedades? ¿Qué pruebas se debería hacer alguien que tuviera estas dudas? Yo pienso que tatuajes, por más de confianza que sea la persona, por más familia suya que sea, por más íntimos que sean, y que te digan y te comprueben y te confirmen que las agujas y todo es nuevo, es de primer uso, tenemos que hacernos el examen. Tenemos que hacernos el examen, la detección para virus B y C, con nuestro médico de atención primaria o con nuestro médico, el que nos esté viendo, el que nos esté atendiendo, por la razón que sea. Algo que no mencionamos antes, que incluso algunas enfermedades renales y glomerulonefritis de algún tipo pueden tener detrás un virus B o un virus C asociado. No sabemos. Entonces, si estamos siendo atendidos por alguna de estas enfermedades, dígale a su médico, recuérdele a su personal de atención que le haga un virus B o un virus C en sangre. Es un examen que no duele para nada, no se requiere más que un examencito que el hemograma que hacemos casi mensual o trimestral en nuestros primeros niveles. Esta persona de los tatuajes no debe confiarse, también debe estar preocupado por su salud y estarse haciendo estudios, por lo menos siendo muy estricto, cada 6 meses y un poquito más laxo cada año. Por lo menos una vez en la vida, ¿verdad, doctor? Y en el caso de nosotros, el personal de salud deberíamos de tener, por Claro, más que nos estén vacunando. Sí, por más Doctor, que... la verdad es que la audiencia está muy activa.
Es un tema sumamente interesante y platicarlo con médicos de su gama, con esa expertise y ese conocimiento y esa experiencia al respecto de estas enfermedades, de verdad que yo aprendo todos los días cuando platico con ustedes, pero en aras del tiempo, doctor, quiere decir que las hepatitis virales es una enfermedad que no puede esperar. Ese es uno de los mensajes de las organizaciones internacionales con respecto a la importancia del diagnóstico y el tratamiento oportuno de estas, ¿verdad? ¿Cuál sería el mensaje que usted le gustaría dejar a la audiencia con respecto a esto? ¿Cuál sería así la perla que usted quería sembrar en la audiencia que nos está escuchando, como para que se quede esa situación de, ok, es importante esto? Y como bien decía usted, más que el VIH, lo que pasa es que tiene más formas de contagio, ¿verdad? Entonces, por esa razón, podría ser más contagiosa. ¿Cuál sería su mensaje, doctor, al respecto? Mensaje principal: hágase el examen. Solicítele a su médico el examen de detección para virus B, para virus C, o el virus, o como le llaman aquí popularmente, el de la hepatitis B y la hepatitis C. Hágase el examen. Recuerde que esto da cirrosis, la terrible cirrosis, que esto da cáncer de hígado y que, por dicha, tenemos tratamientos curativos y tratamientos de muy buena, a los que el paciente hace muy buena respuesta. No nos quedemos con esa duda. Hagámonos el examen de detección. Me gustaría que ese sea la perla de la tarde. Y como usted dice, doctor, siendo población de riesgo, si alguno de los que nos está leyendo, si alguno de los que está viendo esta Facebook Live cumple con alguno de los criterios, ¿verdad? Si nos hemos, como bien dijo usted, hecho algún tatuaje por muy de confianza, no estamos completamente seguros de que el equipo haya sido total y adecuadamente esterilizado, ¿verdad? Porque muchas veces usan autoclaves que son de reventa. Entonces podemos decir, ¿realmente funciona ese autoclave para desinfectar o no? Deberíamos de hacernos por lo menos la prueba una vez. Y hoy en día, a nivel nacional y a nivel regional, en el caso de Centroamérica, y hablando, pues me imagino de Costa Rica en el mismo caso, existe la posibilidad de hacerlo por vía ministerial, ¿verdad? Y realmente no gastar incluso de nuestros bolsillos para esas pruebas. Entonces, sí, como bien decía usted, doctor, el ánimo a la población y a la audiencia que tenemos hoy es: hagámonos la prueba. Hagámonos la prueba, pidamos la prueba, no nos quita nada, es más, nos deja una paz de saber que no tenemos la enfermedad, y si en dado caso existe un positivo para un B o para un C, hoy en día tenemos cura para el 95 al 99% de los casos de C, y tenemos una posibilidad de evitar que el daño al hígado avance en los casos de hepatitis B. Muchas gracias, doctor. Quisiera, no sé si pudiera usted darnos, porque me imagino que en la audiencia en algún momento alguien de Costa Rica quisiera contactarlo para hacerle alguna consulta. ¿Quisiera usted darnos los datos de su clínica o a dónde pudieran contactarlo, doctor? Les puedo dejar ambas cosas. Mi correo, drcordero@gmail.com, y un teléfono al cual contactarnos: 7114-3334. Si es de fuera de Costa Rica, solo agregarle +500. Con mucho gusto, siempre trato de contestarlos todos, los correos también. Gracias a Menarini por este esfuerzo. La hepatitis B y C la acabamos entre todos. Y muy amables, muchas gracias por todo. Un abrazo virtual, doctor, porque ya sabe pues que no, esta pandemia no nos está dejando reunirnos presencialmente, en su momento lo hará. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias a toda la audiencia, a todos los que tomaron este tiempo tan importante para conocer un poquito más de estas enfermedades tan importantes y que pueden ser, ya vimos, silenciosas. Es un placer para Grupo Menarini haber contado con el apoyo del doctor Alexander Cordero Jiménez de Costa Rica, y de mi parte, Yulisa Barrientos, muchas gracias. Buenas noches.